Bueno, en este video vamos a terminar con el capítulo 19. En esta oportunidad vamos a trabajar el apartado El caso del psicoanálisis. Y como todo el capítulo venimos pensando sobre los alcances y las limitaciones del método hipotético deductivo. Bueno, entonces en este apartado Klimovsky comienza planteando, bueno, cuáles son las relaciones entre el método hipotético deductivo, ¿no? Este modo de construir conocimiento científico, y el psicoanálisis. Como ya hemos dicho, ¿no? El psicoanálisis es una de las corrientes en psicología, como el conductismo, la Gestalt, son otros tipos de corrientes a lo largo de la historia de la psicología como ciencia. El psicoanálisis lo hemos definido también, hay tres maneras de definir el psicoanálisis. Es aquella corriente en psicología que constituye un método de investigación, un método terapéutico, o sea que intenta curar el sufrimiento de las personas, y por último el psicoanálisis constituye un cuerpo teórico, ¿no? Es una teoría con conceptos propios que se relacionan entre sí. Bueno, Klimovsky rápidamente en el apartado va a diferenciar como tres posiciones sobre la utilidad del método hipotético deductivo en psicoanálisis. Por un lado van a estar los partidarios de que el método hipotético se puede utilizar en psicoanálisis, por lo tanto sería una ciencia, y después en el otro polo están los detractores, y en el medio están los intermediarios, ¿no? Que no tienen ni una postura ni la otra. Bien, los partidarios, al interior de los partidarios podemos pensar que hay a su vez dos posiciones más. Están los que plantean de que el psicoanálisis no tendría un estatus científico similar como en la física o en la biología, ya que el psicoanálisis posee medios de acción y de conocimiento que le son propios y que se diferenciarían incluso de las ciencias sociales. Fíjense el lugar del psicoanálisis, tan peculiar. Por eso van a decir que es una disciplina peculiar, o sea, es una disciplina diferente a las que están, por un lado, en las ciencias naturales y en ciencias sociales. No es fácil ubicar el psicoanálisis. Entonces, así como están los que dicen que la ciencia es ciencia, la filosofía es filosofía, estos partidarios plantean que el psicoanálisis es psicoanálisis. Ni ciencia ni filosofía. El psicoanálisis es psicoanálisis. Una redefinición media redundante de estos partidarios. Y al interior de esta clasificación de los partidarios están los adherentes, los que plantean que sí, que el psicoanálisis es una ciencia, que posee un método análogo al de la ciencia, que si bien, digamos, el método terapéutico es un método diferente a los demás, peculiar, como veníamos diciendo, sui generis, como se le dice también, la teoría que inventa el psicoanálisis sobre el ser humano han creado una auténtica ciencia. O sea, lo que el psicoanálisis viene a plantear, eso que viene a plantear esos conocimientos constituyen una auténtica ciencia. Entre los adherentes más importantes es Freud, el inventor del psicoanálisis, o uno de los inventores, podríamos decir, ¿no? También. Porque nadie crea algo solo o sola. Pero bueno, todos convenimos en que Freud es el creador del psicoanálisis. Y en un texto que escribe que se llama El múltiple interés del psicoanálisis, donde va a plantear Freud que el conocimiento psicoanalítico es de interés para la biología, para la filosofía. Bueno, en ese texto plantea todo eso. Freud, en ese artículo, va a plantear de que el psicoanálisis sería una nueva ciencia natural, o sea que la ubica dentro de la naturaleza.
Y por lo tanto, va a decir Freud, posee las mismas pretensiones que una disciplina perteneciente a las ciencias naturales. Bueno, esto es del lado de los partidarios. Del lado de los intermediarios, no están convencidos del carácter científico. Y después están los detractores, que plantean que el psicoanálisis es un error o un peligro cultural. Y atención, no es lo mismo decir que algo es un error que algo es un peligro. Aquí es importante pensar en la historia también. Recuerden que en la época de la dictadura militar, trabajar con psicoanálisis, ser psicoanalista, era un peligro. ¿Sí? Recuerden que las carreras de psicología se cerraron. ¿Por qué? Porque constituían un peligro para la sociedad. Entonces, muchos psicoanalistas han desaparecido. O sea que atención con decir que es un peligro el psicoanálisis. Distinto de un error. Que así fuera un error, uno de los errores aprende también. Pero bien, dentro de los detractores, el principal representante de los detractores contra el psicoanálisis es Mario Bunge, un epistemólogo que ya lo hemos nombrado. Y según el argumento, digamos, el psicoanálisis no sería una ciencia porque la ciencia sostiene una tesis monista. Monos es uno. O sea, que se sostiene sobre una sola entidad. ¿Sí? Para Mario Bunge, la ciencia es monista. Lo contrario del monismo es dualismo. Bien, de dos. ¿Por qué es monista? Porque para Mario Bunge, la ciencia tiende a equiparar o a corresponder uno a uno lo mental con lo material, es decir, con lo orgánico, con el cerebro. A diferencia del psicoanálisis, según Mario Bunge, que supuestamente el psicoanálisis viene a diferenciar entre lo mental, por un lado, y lo material, que sería, como dijimos recién, el cerebro. Otro de los argumentos que esgrime Mario Bunge y los detractores, mejor dicho, del psicoanálisis, porque son otras personas más, otros epistemólogos más, plantean que, y después los vamos a volver a tratar, aquí me adelanto un poquito al texto, que el psicoanálisis posee una poca exactitud conceptual. Y por lo tanto, si no hay una exactitud conceptual, no se puede armar la cadena explicativa que iría de los hechos observados a la teoría creada, ¿no? Digamos, el método hipotético deductivo es una construcción, es una cadena de hipótesis que se van correlacionando con los hechos observados. Entonces, según los detractores, el psicoanálisis poseería lo que también denominan vaguedad conceptual, que después vamos a volver. Bueno, vayamos primero con el primer argumento. Cuando dicen que el psicoanálisis, cuando los detractores plantean que el psicoanálisis no sería una ciencia porque la ciencia es monista y no dualista. Es decir, que no habría una diferencia entre mente y cuerpo, mente y cerebro, mente, lo material o lo mental. Maneras de decir lo mismo. Primer punto, va a decir Klimovsky. Freud nunca afirmó una tesis dualista en relación a este punto, de que existiría la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Nunca. De hecho, si ustedes estudian la teoría psicoanalítica, cuando él analiza las parálisis en las personas que no podían caminar, él plantea la hipótesis de que si bien puede haber una causa mental, también esa causa mental involucra otras causas que tienen que ver, que son de tipo orgánico. También está involucrado el órgano, es decir, lo material. Segundo, Freud, como seguramente lo saben o no, Freud era neurólogo, no era psicólogo Freud. Por lo tanto, proviene de las ciencias naturales. No es casual que Freud llame al psicoanálisis nueva ciencia natural, porque él era neurólogo. De hecho, el primer libro que escribe, o el primer texto, Freud nunca escribió libros, pero tal vez sí, el primer tomo de Freud es el proyecto de psicología para neurólogos. O sea que él viene de la rama fisicalista. Klimovsky va a decir que en realidad lo que hace Freud es hacer compatible, ¿sí? No los excluye, sino que los hace
compatible las dos posiciones, la posición monista y la posición dualista. Freud va a plantear, según Klimovsky, que digamos, hay un monismo ontológico, es decir, hay una relación necesaria entre mente y cuerpo, ¿sí? Digamos, hay una creencia en que en algún futuro la ciencia podría descubrir todos los vínculos que existen entre la mente o el alma y el cuerpo. Ese sería el monismo ontológico, pero que aún no se ha logrado encontrar esa relación entre la mente y el cuerpo. Por ejemplo, hay un filósofo, René Descartes, en un libro que se llama Las Pasiones, allá por el 1400, pensaba de que la mente y el cuerpo se unían a partir de la glándula pineal, por ejemplo. Por supuesto, esto no está corroborado, pero quien dice en un futuro la ciencia descubra la conexión entre la mente y el cuerpo. Por lo tanto, ontológicamente, hay una necesidad de correspondencia entre mente y cuerpo para el psicoanálisis, según Klimovsky, según plantea el Freud de Klimovsky. Y por otro lado hay un dualismo metodológico, en el sentido de el modo en que Freud trata lo material y lo mental, sin reducir lo mental a lo material y sin reducir lo material a lo mental. Es decir, no explicar que todo lo que le sucede a un paralítico, de los que Freud atendía, ¿no? Freud atendía a personas que venían sin caminar y después salían caminando. Entonces, ¿por qué sucedía esto? Bueno, Freud no intentaba reducir una explicación a lo psicológico, a lo mental, ni tampoco trataba de reducir todo a lo biológico, a lo material. Por lo tanto, en cuanto al modo de tratar el material, Freud era dualista, pero desde el punto de vista ontológico, necesariamente hay una relación entre mente y cuerpo. Estos son todos argumentos contra los detractores del psicoanálisis. Entonces Klimovsky va a decir que Freud, o el psicoanálisis según Freud, no fuerza el reconocimiento de una sustancia mental y al mismo tiempo reconoce la existencia de fenómenos ligados al cerebro. Luego Klimovsky va a plantear, va a hacer un contrapunto con la psicología cognitiva, que sería aquella psicología que viene del conductismo, otra de las corrientes de psicología muy importantes en la historia. Según la psicología cognitiva, de base neurológica, digamos, según los estudios de la psicología cognitiva, hay fenómenos que describe el psicoanálisis que sí se pueden reducir o simularse a estructuras materiales, es decir, a nivel neurológico. Si esto fuera así de manera completa, el psicoanálisis solo sería un derivado de teorías fisiológicas, plantea Klimovsky. Pero bueno, esto no se ha demostrado completamente. Por lo tanto, son posiciones. Klimovsky continúa y va a plantear que Freud reconoce en realidad el carácter hipotético de la teoría psicoanalítica. O sea, Freud trabajaba con el método hipotético deductivo, construía hipótesis, construía supuestos. O sea, ¿y qué significa el carácter hipotético? Significa pensar de que aquello que construye Freud mismo pensaba que en algún momento eso que construyó puede ser desechado. Aún no se desechó lo que Freud ha... Por el contrario, podríamos decir que se actualiza cada vez, se reafirma cada vez más, desde por lo menos desde el grupo de los que adhieren al psicoanálisis. Y Klimovsky dice de un modo irónico tal vez que si bien Freud afirmaba el carácter hipotético de su teoría psicoanalítica, recién se iba a lograr ver algo de esto, de desechar la teoría, recién en el año 4000. O sea, en todo caso, si algún día se desecha, falta mucho todavía para desechar la teoría psicoanalítica. Pero atención, si bien Freud reconoce el carácter hipotético de la teoría psicoanalítica, del carácter transitivo de los conocimientos psicoanalíticos, también planteaba en otros momentos de su obra, plantea la posición contraria, es decir, que el psicoanálisis en realidad es
es imposible de descartar. Digamos, los conocimientos que aporta el psicoanálisis no se pueden descartar, nunca se podrán descartar, o sea que mantiene una doble posición entre lo provisorio del conocimiento por el carácter hipotético y los conocimientos que viene a descubrir el psicoanálisis que son imposibles de descartar. Klimovsky, por otro lado, va a plantear que Freud justamente no era dogmático. De hecho, él viene de una familia judía, pero él no se consideraba judío, él no estaba atado a ningún dogma, ¿sí? Por lo tanto, él no acepta ninguna verdad absoluta. Y vuelve a reafirmar Klimovsky que el conocimiento para Freud es hipotético, o sea, es transitorio, hasta que aparezca un conocimiento mejor. Y ese conocimiento va a desechar el conocimiento anterior. Y todo conocimiento, digamos, se va a aceptar, según el Freud de Klimovsky, a partir de lo que puede explicar ese conocimiento, de lo que puede predecir y fundamentalmente de lo terapéutico. Recuerden que, como estamos pensando en psicología laboral, el psicoanálisis va a dar muchos conocimientos, va a aportar conocimientos para ir armando lo que se llama la psicología laboral también. Sobre todo, por ejemplo, el psicoanálisis trabaja muy bien lo que son los mecanismos de defensa frente al conflicto, frente a un riesgo, cómo se defiende el ser humano. Bien, entonces ahí Klimovsky se pregunta, bueno, entonces, si seguimos la posición de los detractores, solo se va a poder hacer ciencia cuando se emplean conocimientos y definiciones bien rigurosas. Si esto fuera verdad, o sea, si solamente podemos hacer ciencia cuando el conocimiento es exacto, cuando los procedimientos son exactos y rigurosos, quedaría fuera de la ciencia la antropología, la sociología, la psicología social, también que va a dar una impronta a la psicología del trabajo, lo vamos a ver en el próximo texto, la economía o cierto sector de la economía, y solo van a quedar dentro de las ciencias algún sector de las matemáticas y algún sector de la biología, de la cual Klimovsky tampoco piensa de que este sector de la matemática y este sector de la biología posean un rigor completo. Entonces plantea que si solamente podemos hacer ciencia cuando hay exactitud, va a decir metafóricamente, estamos arrojando al bebé, es como cuando estamos bañando a nuestro hijo, a un bebé, por ejemplo, y cuando sacamos el tapón del agua, junto con el agua se va el bebé. O sea, arrojamos al bebé junto con el agua del baño, y se va todo por los caños. O sea, esa es la metáfora que Klimovsky encuentra para pensar esta posibilidad, ¿no? Y aparte, por otro lado, digamos, el horizonte de la producción de conocimiento sería muy pobre si solamente la ciencia se reduce a lo exacto. Entonces Klimovsky va a sentar una posición y va a decir, bueno, se trata de una cuestión práctica en realidad, como venimos diciendo en apartados anteriores. O sea, para hacer ciencia, para crear conocimiento, ya sean ciencias sociales o naturales, primero, y sobre todo acá en psicoanálisis, hay que aceptar la vaguedad conceptual. Aceptar, ¿sí? Aceptar que un concepto no necesariamente debe estar relacionado, debe tener una característica de precisión. También, por otro lado, porque es una cuestión práctica, porque hay que tomar decisiones metodológicas y ver si ese conocimiento lo conservamos o lo desechamos. Por otro lado, a nivel más general, porque es una cuestión práctica, porque hay que reexaminar la teoría en su conjunto, si vemos que esa teoría, digamos, no estaría relacionada a la observación, a los hechos. Por lo tanto, va a decir Klimovsky, el psicoanálisis, al igual que las otras ciencias, no escapa a esta obligación moral, ¿no? De aceptar la vaguedad de un concepto, tomar decisiones de descartes o no de distintas
hipótesis y supuestos, de reexaminar la teoría. O sea, el psicoanálisis también tiene esa obligación moral. Es decir, también de refutar, de intentar refutar un conocimiento y no tomarlo y aceptarlo sin un proceso de refutación o de verificación. Porque según Klimovsky, digamos, la refutación es el motor del desarrollo científico. Parece una paradoja, ¿no? Como algo que voy a refutar es el motor de la ciencia, es lo que hace que el desarrollo de la ciencia se pueda producir. Bueno, tiene un carácter medio paradójico, ¿no? Y ahí va a dar un ejemplo de Melanie Klein, por ejemplo. Habría que ver si Melanie Klein es una psicoanalista, discípula de Freud, pero que inventa una teoría tan propia y tan sólida que se podría a veces pensar si es o un subconjunto de la teoría psicoanalítica de Freud, o en realidad es una teoría aparte, dice Klimovsky, ¿no? Reflexionando sobre el psicoanálisis en tanto teoría, en tanto conjunto de conceptos articulados a partir de una relación de sentido. Luego Klimovsky va a trabajar la problemática de la interpretación en el psicoanálisis. Ustedes saben que en psicoanálisis el psicoanalista interpreta, o el paciente interpretan el sentido del sufrimiento por el cual acceden a la consulta. Y ahí hay que pensar también que, según Klimovsky nos hace pensar, que el método hipotético deductivo va a dar cuenta de este proceso de validación de las interpretaciones que el psicoanálisis va, o el psicoanalista va realizando a partir del material, ¿no?, que surge oral de la persona cuando habla y de las conductas que esa persona produce. Bueno, ese material oral, esas conductas que el psicoanalista observa, escucha, se resignifican en el marco del encuadre psicoanalítico, y a partir de ahí se construye conocimiento acerca de ese malestar que trae la persona a consulta. Bueno, esto es similar a lo que hablábamos la otra vez en el apartado anterior, cuando decíamos que así como estaba, como científicos debíamos aceptar el sistema de medición a la hora de pensar la física, ¿no? Medimos con un sistema de medición aceptado, no lo ponemos en cuestión y luego construimos conocimiento a partir de ese sistema de medición aceptado. También lo vimos en ciencias sociales, cuando decíamos que antes de producir conocimiento en ciencias sociales, antes debemos armar, conocer y construir el código semiótico de cada sociedad que vamos a estudiar, o en la historia, contextualizar las significaciones de la época para luego producir conocimiento histórico. Lo mismo con el psicoanálisis. O sea, la interpretación que produce el psicoanálisis sobre ese material oral se resignifica en el marco de la historia de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra trabajo no tiene el mismo significado en una persona que trabaja desde los 10 años a una persona que el trabajo sucedió cuando, una vez que se recibió o una vez que terminó la secundaria. O sea, el significado de las palabras, el significado de las actitudes tienen un sentido diferente, depende de la historia de cada persona y depende también de el encuadre psicoanalítico, el encuadre terapéutico. Bien, creemos que continúa planteando que, retomando esta idea de vaguedad conceptual, esta crítica que le hacen los detractores del psicoanálisis, de que el psicoanálisis produce conceptos vagos, o sea, poca rigurosidad científica, creemos que va a decir que puede ser en realidad la vaguedad conceptual una etapa que hay que transitar a la hora de construir conocimiento científico. Como técnicos de seguridad e higiene o técnicas de seguridad e higiene, hay un momento donde hay que aceptar cierta vaguedad conceptual como etapa de investigación. Por ejemplo, Freud, en Introducción al Narcisismo, que es uno de los textos muy importantes de Freud, allí, según Klimovsky, Freud, incluso, a diferencia de los que piensan de que
cualquier etapa de investigación debe comenzar por ser rigurosa en cuanto a sus conceptos. Para Freud es todo lo contrario. Freud prefiere cierta dosis de vaguedad como primera etapa de investigación, porque de lo contrario después tenemos que desechar toda la teoría. Justamente él plantea que la teoría y los conceptos se van a ir acomodando progresivamente a partir de la propia práctica. Por eso que es una cuestión práctica esto de construir conocimiento científico. Es decir, que la claridad de los conceptos es posterior. Primero hay que aceptar cierta oscuridad y confusión conceptual, y a medida que vamos practicando, que vamos transitando por la experiencia, vamos llegando a cierta claridad, a cierta zona de claridad. Siempre Freud, siempre fiel a la observación, que va a ser la piedra de toque, ese es el límite a la construcción de conocimiento. Toda construcción de conocimiento, todo supuesto, toda hipótesis debe ser sometida a la observación. Esto, ahí hace un paréntesis, Klimovsky plantea que hay posturas en psicología anti-empiristas. ¿Qué quiere decir? Que plantean que los conocimientos no dependen de la práctica, ni de la experiencia, ni de la observación, sino que a partir de una racionalización, a partir de una posición racionalista, se puede construir conocimiento. Bueno, Klimovsky y Freud también, digamos, no estarían de acuerdo con esta postura anti-empirista, ¿no? De hecho, Klimovsky dice que es una enfermedad el ser anti-empirista. O sea, siempre tenemos que trabajar con la observación en la experiencia y a partir de ahí confirmar, contrastar las hipótesis, los supuestos que provienen del método hipotético deductivo. O sea, Freud era método hipotético deductivista, según Klimovsky. Entonces va a plantear Klimovsky que para poder controlar la teoría, para llevar un control del conocimiento que vamos creando, se debe poder articular la teoría, la práctica y la observación, que sería como el intermediario entre la teoría y la práctica. Y termina concluyendo de que por más que aceptemos que en cierta etapa de investigación existiría una vaguedad en los conceptos, no podemos dejar de, como habíamos hablado de la aplicación moral, de pensar de que sí también existe el rigor científico. O sea, el hecho de aceptar la vaguedad conceptual como una etapa no quita que no seamos rigurosos, que no apliquemos el rigor científico a la producción de conocimiento. O sea, nunca puede dejarse de lado el rigor científico. De lo contrario, estaríamos construyendo una ciencia light, una ciencia liviana. Bueno, hasta el próximo video y terminamos con el capítulo 19.